Muy buenas noches una vez más, aquí hermano César con un tema, ya que se acerca el día de San Valentín. Qué mejor que hablar de un matrimonio santo, que fueron misioneros en la primera iglesia cristiana. Hablo de Aquila y Priscila. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como dato histórico, Aquila era del Ponto. Era un lugar del Ponto que lo llama Hechos 2, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Habían judíos que venían del Ponto, que el día de hoy es Turquía. Y Priscila era de Roma. Entonces Aquila emigra a Roma y conoce a Priscila, también llamada Prisca en griego, y contrae matrimonio judío. En el año 49 después de Cristo, había una disputa en las sinagogas en Roma sobre un tal Crestus, que Claudio lo llama Crestus porque no sabía escribir Cristo, y era sobre el Mesías Cristo Jesús. Y era tanto el tumulto que ocurría en las sinagogas, las disputas, de que el emperador Claudio decide que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y así lo afirma el historiador romano Suetonio. Dice él: estaban provocando constantes disturbios instigados por un tal Crestus, Cristo. De ahí que en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acaba de llegar de Italia con su esposa Priscila. A consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma, Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. En esta expulsión de judíos de Roma, de repente alguien pensaría: qué tristeza por esas personas que tuvieron que dejar su hogar. Pero sin embargo, en esa tristeza, Dios hace algo grande: que el apóstol Pablo, que venía también de Atenas, de Grecia, se encontrara con Pablo y Aquila, y los tres hacían el mismo oficio, que eran realmente, ellos fabricaban tiendas. Ahora, vemos que en la vida misionera de Aquila y Priscila, ellos van de Roma, son expulsados de Roma y llegan a Corinto. De que la lectura bíblica empieza que Pablo llega a Corinto y a Grecia, una parte de Grecia, y luego llegan a Éfeso y finalmente regresan otra vez a Roma. Este itinerario refleja lo que ocurría en la Roma del siglo I. Y sin embargo, también la soberanía de Dios, al dispersar judíos para impulsar el anuncio del Evangelio, en lo que parecía algo triste, algo detrimental para la salud de la gente, Dios hace que eso sea importante para que en esa dispersión de judíos se vaya anunciando el Evangelio. De ahí que Romanos capítulo 5, versículo 20 va a decir: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el oficio de ellos era fabricantes de tiendas, ¿sí?, o de cuero. Este empleo, tanto a Priscila como a Aquila, le otorgó independencia económica para sostener la actividad misionera y acoger comunidades cristianas en su propio hogar. Ahí todos los seguidores de Cristo se reunían en la casa de Priscila y Aquila, en donde se proclamaba la palabra de Dios y se celebraba la Santa Misa, que va de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice lo siguiente: eran constantes a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraternal y a la fracción del pan y las oraciones. Padre de Dios, te la emoción. Por lo tanto, Pablo, celebraba en la casa de Aquila y Priscila, celebraban ¿qué? La Santa Misa, y se proclamaba la palabra de Dios para adoctrinar a estos judíos convertidos al cristianismo y también a los griegos convertidos al cristianismo. Cuando llega a Corinto, ¿sí?, la Grecia del día de hoy, ¿sí?,
Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa eso? De muchas personas de diversas culturas, en el cual adoraban a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, en la mitología griega. ¿Qué significa mitología? El estudio de los dioses griegos, ¿sí? Afrodita era la diosa del amor, de la belleza, el deseo y la fertilidad. Entonces vemos ahí como en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, versículo 19, nos va a decir lo siguiente. Dice San Pablo, diciendo esta carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Dice San Pablo: los saludan las iglesias de Asia, Aquila y Priscila, los saludan en el Señor, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces vemos que la iglesia se reunía en la casa de ellos para ser adoctrinados, sobre todo en el cristianismo, en la tradición judío-cristiana, de lo que Cristo había establecido en sus apóstoles. Por lo tanto, interesantemente, hubo un estudio arqueológico, ¿sí?, sobre la Insulae. ¿Qué es lo que significa la Insulae? La ciudad urbana, ¿sí?, de Corinto, Grecia, especialmente en una vía llamada la Vía Lecchio, y las ruinas del Monte Aventino en Roma, donde se muestran amplios talleres anexos a las viviendas. ¿Qué es anexo? Junto a las viviendas, donde se podía albergar reuniones entre 30 a 50 personas. Por lo tanto, la lectura del verso bíblico no contradice el estudio arqueológico que se había encontrado en Corinto y en Roma. De esa manera, después de que ya Pablo y Prisca y Aquila empezaron a trabajar juntos, eran colaboradores juntos, trabajaban juntos, ellos trabajaban bajo la custodia de San Pablo, ¿sí? Ellos llegan a Éfeso. Y en Éfeso era otra ciudad de comercio, de religión y cultura, que el día de hoy también es Turquía. Y ahí adoraban a la diosa Artemisa, la famosa Artemisa de los Efesios. Ella era considerada la diosa griega que protegía a los cazadores, la vida salvaje, el parto y la fertilidad. Y es allí, en ese lugar, donde San Pablo funda una iglesia y vivió durante 2 largos años. Escuchemos la lectura bíblica, Hechos 19, versículos 9 al 10. Hechos capítulo 19, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente: a ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos, tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal tirano, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hizo Pablo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Gloria a la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, dicen ellos que ellos vieron el camino. ¿Qué camino? El camino del Señor. El camino del Señor es conocido como el camino, que significa, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ellos enseñaban la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces, ahora vemos que Priscila y Aquila no solamente reclutaban personas para poder enseñar, ¿sí?, la doctrina de Cristo, ¿sí?, de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, y celebrar la Santa Misa, sino que en ese lugar ocurre algo maravilloso también para ellos. Es ahí donde ellos ayudaron en la instrucción de los nuevos convertidos, donde ellos iban a misionar. Ellos evangelizaban y ayudaban a instruir a los nuevos convertidos, a un tal Apolonio, que llamado Apolo. Era un judío alejandrino de Egipto, que era un centro importante de la teología judía y la revelación contenida en el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, donde dice lo siguiente. ¿Sí? Dice lo siguiente: un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le había enseñado algo del camino del Señor, y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba, pues, con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo
y les pusieron como yo precisión el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos la acción una vez más de esta pareja misionera, ¿sí?, que estaba en el camino del Señor enseñando la doctrina de Jesucristo. Y dice que ellos fueron a la sinagoga. ¿Qué cosa es sinagoga? Casa de oración. Y ahí encontraron a este muchacho llamado Apolo. Una vez más, él venía de Alejandría de Egipto, donde estaba la teología judía, ¿sí?, el centro importante de la teología judía, al igual que la revelación contenida en el Antiguo Testamento. Y él era una persona que tenía mucho entusiasmo de hablar de Jesús. Y dice que lo hacía de forma acertada. Sin embargo, dice que solamente había recibido el bautismo de Juan, que significaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué le faltaba recibir a él? El bautismo de los apóstoles, ¿sí? Entonces viene a Priscila y Aquila, y al escucharlo, lo invitan y le dicen cómo él debe predicar a la manera de Jesucristo, la manera de la doctrina dejada a los apóstoles. ¿Por qué? Porque dicen que le mostraba el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia nos muestra bien claramente que en Hechos capítulo 9, versículo 2, aparece la palabra el camino, al igual que en Hechos capítulo 24, versículo 22. Vuelve a decir, cuando hubo una disputa, que San Pablo estaba en la cárcel, y el prefecto Félix había escuchado del camino. O sea, reconocían a los cristianos que seguían la doctrina de Jesucristo como el camino. Y dice que tanto Priscila y Aquila lo instruyen a este joven a la manera del camino, o sea, a la manera de la doctrina de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? Pues el día de hoy lo que ustedes profesamos de la Santa Misa, el credo. Exactamente lo que estaban profesando, ¿sí? Entonces, dice que ellos navegaron con Pablo, y cuando San Pablo va a su partida a seguir evangelizando, Priscila y Aquila se quedan, ¿dónde? En Éfeso. ¿Para qué? Donde ellos se convirtieron en los principales formadores de discípulos en Asia Menor. Vemos en este día San Valentín que se aproxima, un matrimonio santo llamado al Señor, un hombre que venía del Ponto, pero era considerado un judío que había sido dispersado, que vivía lejos de Jerusalén, y Prisca, que era de Roma, la judía que había nacido en Roma, y Dios une este matrimonio santo para llevar a cabo su misión. Pero ¿cómo es la coincidencia de que ellos trabajaban en tiendas al igual que San Pablo? Entonces había algo en común, y ellos reciben a San Pablo en su casa. Por lo tanto, ¿qué dijo Jesucristo sobre cuando uno recibe a un hombre, a un enviado de él? Según San Mateo capítulo 10, versículo 40. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Para el Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si ellos al recibir a San Pablo, que era un profeta del Señor, un enviado del Señor, ¿sí?, un apóstol del Señor, como se llama él, el último apóstol, ¿sí?, entonces todas esas enseñanzas que hablaban con Pablo, ellos también fueron instruidos para poder seguir dispersando la misma doctrina de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo interesante de todo esto es que en ese momento que ellos se habían convertido en los principales formadores allá en Éfeso, pues Dios tenía otra misión con ellos. Ahora los envía otra vez de regreso a su hogar, a Roma. Y eso está en Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 5. Escuchemos. Dice San Pablo en su carta a los romanos, escrita en el año 57 después de Cristo aproximadamente. Dice lo siguiente: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales, esta pareja de esposos, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, los no judíos. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la casa de Priscila y Aquila se proclamaba la palabra de Dios
y se celebraba la Santa Misa. Eran colaboradores fieles de San Pablo y arriesgaron su vida cuando aceptaron a Pablo en su hogar, porque había un decreto, según las investigaciones jurídicas, ¿sí?, llamado en el siglo I, ¿sí?, se llama Digestos 48.8, que es un material jurídico que existe, libro 48, título 8, donde decía lo siguiente, en la ley romana, en el siglo I, decía lo siguiente: dar refugio a fugitivos o agitadores religiosos podía acarrear la pena de muerte. Toda esa riqueza espiritual y toda esa riqueza teológica está presente en la Santa Iglesia Católica. Todo lo que estoy leyendo ha sido publicado por el Vaticano. Ahora, escuchemos. ¿Por qué es importante? Porque Priscila y Aquila deseaban también que se propagara el Evangelio de Cristo Jesús. No se opusieron a Pablo, no crearon división, al contrario, se unieron a la causa de Pablo, que eran realmente llevados ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Ahora, escuchemos algo muy importante. Dice San Pablo: no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles, las iglesias no judías, donde habían convertidos judíos al cristianismo y convertidos de los gentiles, mayormente los griegos, al cristianismo. Entonces ellos estaban agradecidos de esta pareja de esposos que estaban cumpliendo su misión fielmente y perseverando en el camino para que se manifestara la gloria de Dios. Ahora escuchemos. Dice que en esta casa de ellos ocurre en Roma el primer convertido. ¿Qué es un convertido? Alguien que deja su antigua forma de pensar y adopta una manera diferente para vivir su espiritualidad de una manera rica, llena, libre y en el amor de Dios. ¿Quién era él? Epeneto. Eso ocurrió en la provincia occidental de Asia Menor. Entonces, en conclusión, podemos decir que Priscila y Aquila no son una leyenda piadosa, no lo son. Están presentes en los manuscritos cristianos más antiguos que existen, y aquellas personas que están parte del clero pueden reconocer lo que voy a decir en este momento: el papiro número 46, que data, o sea que está aproximadamente en el año 175 a 225 después de Cristo. Del año 175 hasta 225 después de Cristo aproximadamente. Ahí están los nombres que se mencionan de Priscila y Aquila. Este matrimonio cristiano misionero es apostólico, y esta colaboración de hombre-mujer ya estaba viva de los comienzos. Por lo tanto, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, un erudito, le dice al católico, que es un erudito, una persona que leía mucho, que tenía mucho conocimiento, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel teológico, ¿sí?, dijo lo siguiente. Escuchemos. La gratitud por la fidelidad de esas primeras iglesias, de las que habla San Pablo en su carta a los romanos, se debe unir también ¿quién? La nuestra. O sea, Benito dice, no solamente la iglesia cristiana primitiva, sino también en el tiempo, el día de hoy, la nuestra. Sigamos. Pues gracias a la fe y al compromiso apostólico, repita eso, pues gracias a la fe y al compromiso apostólico de fieles laicos. ¿Qué es un laico? ¿Quién es un laico? Un bautizado católico. De familias como las de Aquila y Priscila, o sea, nos compara con ellos. El cristianismo ha llegado a nuestra generación. Cuanto más matrimonios sacramentales aprendan, se formen, como hizo San Pablo con esta pareja de esposos, van a ser instrumentos poderosos del Señor para también atraer a los no convertidos
el día de hoy en la diversa cultura rica que existe en este país, para que también ellos encuentren la salvación en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, decimos juntos, conmigo repita, Santa Priscila y Santo Aquila, esposos fieles y servidores del Evangelio, intercedan por nuestros matrimonios y familias. Enséñennos a abrir nuestro hogar a Cristo y a la Iglesia, y a dar testimonio del amor con valentía y sobre todo unidad. Amén, que así sea. Santa Priscila, San Aquila, rueguen por nosotros. Felicidades a todos los matrimonios de todas las comunidades católicas a nivel mundial que van a ver este video, que están trabajando arduamente día y noche, sin descansar, por la causa del Evangelio, quien es Jesucristo. Dios los bendiga y pasen todos muy buenas noches y feliz día de San Valentín. Bendiciones.